¿Qué vamos a hablar? Bueno, organizar esto. Efectivamente, las herramientas que vamos a tener para hacer contacto con la gente, entender la importancia de la organización y el recorrido, esto que hablaba un poco Erika, el tema de entender la logística, cuando nosotros nos tenemos que mover o tenemos que salir, cómo organizar de la mejor manera, planificar nuestro día. Normalmente los grandes empresarios o los grandes hombres de negocios planifican su día el domingo por la tarde. Es un gran esfuerzo, y sé que cuesta, porque uno como que el domingo se tira al sillón y no hace nada, pero traten de incorporar el hábito, por lo menos si no lo tienen para escribir, hacer el ejercicio mental. Mañana, ¿cómo voy a organizar mi día? Si tienen la posibilidad de sentarse 15, 20 minutos a escribir su lunes y planificarlo, no hay mejor estrategia que armar. Cuando nosotros todavía a eso le tenemos que sumar logística, recorrido, bueno, a mí me pasa mucho tener que no salir, sino organizarle la salida a otro. Entonces me armo en una nota, pasa número uno, número dos, número tres, por dónde pasa, qué levanta, qué deja, qué hace. Todo eso, todos los días a veces es un gran desarrollo y un gran esfuerzo. Vamos a trabajar sobre esto, conocer las diferencias en las características que tenemos de los clientes para cómo guiarlos a la compra, conocer las herramientas que tenemos, parte de lo que fueron nombrando y que uno va descubriendo y decir, de repente tengo esta herramienta que no sabía que era un poco más eficaz que esta otra, y entender que no es pura pasión, que no es puro coraje, que no es pura, yo salgo como un loco a comerme el mundo y soy el mejor vendedor porque me pateo todas las calles, porque publico en todas las redes sociales, porque toco todos los grupos de Facebook o de, no sé, de Instagram o lo que sea. No pasa por publicar 10.000 veces en 10.000 grupos en todos lados, sino pasa por vos estar afilado y enfocado en esos resultados. Hay variables en esto que van a hacer que si vos sabés administrarlas bien, aumentes el resultado en las ventas. Y un poco esto es Pastor, hacia... Sí, Pastor, ¿te escucho. puedo contar algo? ¿Qué Sí, fue lo que cuente, más me cuente. costó? Lo que más me costó a mí con esto fue tener que sentarme enfrente de la computadora, hacer lo que es planificación, y eso para mí era, sentarme frente de la compu era como que perdía el tiempo. Mm, Para mí eso fue un recontramil trato. Eh, no estaba acostumbrada a estructurar mi trabajo sentada antes en una computadora. Por eso te digo que eso me trajo orden. Para mí era como, no estaba haciendo nada, pero bueno, me costó un montón entender esto. Tener que me tenía que sentar en la compu y poner planificar en la computadora o pasar, como vos decís, del cuadernito a la compu, las cosas, eso para mí, decía, ay, estoy perdiendo el tiempo, era como que era improductiva. Eso me costó mucho cambiarlo acá. es el desafío más grande que tenemos porque venimos de la improvisación y del puro guitarreo a estructurar una profesión. Entonces ahí está este primer punto que le vamos a llamar, o se le llama preventa. La preventa es la preplanificación o la planificación de lo que voy a hacer, cómo voy a plantarme el día que me toque arrancar en esa comunicación, en ese día. A ver, cualquier profesional planifica su negocio. Imagínense ustedes que van a construir una casa y un arquitecto o el constructor planifica cuánto va a hacer falta. Bueno, esto que nos contaba un poco Darío, de qué cantidad de ladrillo, qué cantidad de cemento, qué cantidad de portland, cuántos hierros. Es fundamental para nosotros entender que es parte del desarrollo, el armar la preventa de nuestro negocio. Y en función de eso nos preparamos y armamos una propuesta. Si vos no tenés una propuesta armada previa, estás yendo al muere, estás, y yo digo, inmolándote. ¿Por qué? Porque vas como hombre bomba a decir, a ver qué pasa, exploto, y si y si puedo afectar con lo que hago, pero en realidad es muy poco dirigido. Y en esto hay unas dos preguntas acá que me gustan. ¿Ustedes estarían dispuestos a construir una casa con alguien que no te pregunta? Imagínate que contratás un arquitecto o un constructor y el tipo no te pregunta nada. Y te lleva solo en el proceso. No, mira, la casa la vamos a construir así y acá te la muestro. Y no te pregunta, ¿te gusta el piso? ¿Te gusta el color? Obviamente que no. Y en función de eso, ¿qué crees que piensa un cliente cuando vos como asesor no llegás preparado a esa presentación?
o cuando te toca ese primer contacto y en realidad lo único que haces es hablar como un loro, bueno, yo soy esto, somos aquello, somos así, somos así, y vamos a ir por acá. Y no haces ninguna pregunta, no sabes qué es lo que necesita, qué es lo que quiere, hacia dónde va. Bueno, es lo mismo que construir una casa y en función de eso nosotros tenemos que aprender a planificar. La planificación es como hablábamos recién, como ese cirujano que te manda a hacer exámenes, te evalúa por las estadísticas, te hace una primera entrevista para tener ese diagnóstico y decir, bueno, sí, tiene esta situación. A ver, vamos con otra pregunta. ¿Te operarías vos con un médico que no te hizo un preoperatorio? No, sí, llegás a la primera y dices, ¿sabes qué? Vos estás para operarte. Hay que sacarte la vesícula. A ver si flaco, te dije que solamente tenía una descompostura. Y decir, no, esto no fueron las hamburguesas que te comiste, sino que es vesícula y hay que operarla ahora mismo. Salís despavorido y más que seguro que no pises nunca más el consultorio o cualquier consulta con ese médico. Bueno, lo mismo, vos te dejarías. ¿Qué pensás que piensa un cliente cuando vos no fuiste preparado a esa primera presentación? O no vas preparado, o no estás preparado cuando suena el teléfono, cuando llega la consulta por la red social, cuando te llega la consulta en WhatsApp, y vos arrancás ahí como, bueno, mirá, así son, y estás sin preparación. No hay duda que uno tiene que prepararse y tiene que estar armado mentalmente, estructuralmente, para desarrollar toda la presentación de lo que uno es, de lo que su empresa aporta, de la empresa que representa o del producto que representa. Hay que definir bien los elementos necesarios para poder lograr esas metas trazadas. Entonces, una vez que yo estoy preparado, puedo ir hacia los objetivos que hablábamos, estos objetivos que yo pienso y quiero alcanzar. Importante tener en cuenta, ¿qué cosas nosotros tenemos que estructurar? Bueno, estos clientes que quizás ya estamos tocando, el perfil de los clientes, esto que decía Erika, que nos cuesta horrores estructurar y poner. Le vendí a este, ¿qué es? Bueno, esta persona en realidad es médico, y como es médico, yo sé que le interesa este tipo de producto más que este otro, que es arquitecto, que es abogado, entonces voy perfilando y sacando. Quizás no tuve la primer chance de sacarle esa información, pero ya lo tengo en mi WhatsApp, ya tengo un teléfono y puedo ir sondeando y bajando eso a mi base de datos. Información relevante de lo que al cliente le interesa, qué compra, cuándo lo compró, cada cuánto compra, cuántas veces le pude vender. Son datos que tienen que estar en nuestra base de datos y que hacen que nosotros podamos proyectar y avanzar a un nuevo prospecto. Porque si no nos quedamos encerrados acá, me compró porque publiqué en Facebook. No, había una necesidad, seguramente hay un perfil en ese cliente. Bueno, yo trabajo mucho con la parte de fotografía entre todos los rubros, y la parte de fotografía la verdad que tiene muchísimos perfiles. Y un perfil dentro de todos esos nichos son los odontólogos. Los odontólogos sacan fotografía a sus trabajos y el tipo de cámara y lente que necesitan es muy específico. Entonces, cuando yo me comunico con un odontólogo, lo tengo en mi base de datos como eso, sé de lo que tengo que hablar y sé de la manera que trabajo. Pero hubo una indagación para saber qué necesitas, a qué te dedicas, cuál es el tipo de uso que le vas a dar. Más allá que quizá él lo primero que hizo es ver una publicación mía y decir qué precio, cuánto vale. Es mi responsabilidad indagar y sacar esa información relevante que me va a ayudar a mí en esto que es el cuarto, quinto punto, ayuda a ventas. Es eso que yo tengo de recurso. ¿Qué es mi ayuda a ventas? Bueno, una foto, una imagen, una tablet, un folleto, algún material gráfico que me ayuda a empujar a ese proceso de cierre de ventas. Este apoyo en la negociación es esa capacidad de poder escuchar, esa escucha activa que yo estoy teniendo para decir, a esta persona le va a servir esto, porque yo también conozco mi producto. Bueno, la ruta, esto que hablábamos de cómo voy a armar mi logística, si tengo una ruta de trabajo o una ruta aún, yo tengo una ruta de redes sociales. ¿Cómo arranco mi ruta de redes sociales? Bueno, alguien creo que tiene el mic abierto, ¿puede ser? ¿Sí? Alguno hay que lo cierre porque yo lo tengo en pantalla completa y no lo puedo cerrar.
Bueno, la logística de cómo hacemos nuestro recorrido se tiene que planificar. Es decir, bueno, hoy voy a tomar esta zona, y esta zona voy a poder recorrer, si trabajaste en, por ejemplo, aquellos que son visitadores médicos, vos planificás tu zona por influencia de hospitales, y en esos hospitales tenés los consultorios. Entonces, una vez que afectás esa zona, la trabajás durante una semana, un mes, hasta agotarla. Y una vez que terminaste con esa zona, planificás otra. Aquel que se dedica al rubro inmobiliario también trabaja sobre una zona hasta agotarla, captarla, y sobre eso generar contenido para que esa zona quiera comprar en la influencia o de lo que vos tengas en tu cartera. Bueno, y conocimiento de la logística de los pedidos, que es fundamental conocer a nuestra empresa, la empresa que representamos o la que somos, pedidos de entrega, cómo llega, cuándo llega, de qué manera. Recordá, y es importante que recuerdes esto, y esto lo hablamos hoy, el cliente es la persona que compró y se sintió satisfecha, y tiende, la realidad es que tiende, porque va a depender de cómo vos hagas el seguimiento, a regresar, a volver y decir, ¿sabés qué? Me encantó cómo me atendiste, ninguna persona me explicó como vos me explicaste, nadie se tomó el tiempo para decirme lo que vos me dijiste, por eso estoy acá de nuevo, y necesito ahora esto otro. Un poco lo que hablaba Marcos, en decir, me diferencié por hacer lo que otro no hacía, de darle plazo de pago, darle posibilidad de conseguirle lo que no conseguía por otro lugar, brindarle la posibilidad de solucionarle un problema, y que él no se tenga que mover desde el lugar que estaba. Acá lo vamos a ver un poquito más gráfico. Cliente, yo lo perfilo, diseño el perfil que tiene ese cliente, cómo tendría que estar diseñado este trabajo que hacemos. Bueno, tengo mi primer cliente, le vendí, tengo 10, 20, 100, 1000. Si tenés 1000 y no los tenés perfilados, es un laburo gigantesco, pero no hay mejor valor que tener una base de datos organizada. Lo perfilo, armo mi base de datos, tengo mi información, tengo mis ayudas de ventas, tengo esto que me ayuda a mí a cerrar, mis apoyos de negociación y la ruta para desarrollar. Importante, tenemos que tenerlos clasificados, agrupados, organizados. Ese listado de clientes es el valor agregado que nos hace a nosotros tener la facturación que vamos a tener, o conquistar la facturación. Pastor, perdón, ¿podés Sí, poner más grande la diapo esta no, porque pero se ve después se las voy a chiquitita? pasar. Ah, ok, ¿Se ve dale. chiquita? Sí, se ve chiquita. Sí, Yo se las voy a pasar. No se preocupen que se dale. las paso. La primera dice cliente, después dice perfil, base de datos, información. Se ve chica la letra seguramente, ¿no? Si están en celular se va a ver difícil. No se preocupen, yo se los leo. Acá dice, el secreto de una buena venta está en el reconocimiento de las características del cliente, como su frecuencia de compra, historia en la compañía, capacidad. Por ejemplo, el cliente, yo me dedico a vender seguros, yo tengo que saber si el seguro está próximo a vencerse, cuántos seguros compra, qué vehículos tiene. Todo eso es parte de mi trabajo y de mi orden. Yo tengo que tener estructurado eso. Capacidad económica del cliente, el perfil geográfico, el perfil demográfico del cliente y el psicográfico. O sea, el psicográfico es decir, por la zona de influencia, yo sé que esta persona está influenciada comercialmente por esto, esto y esto. No es lo mismo para mí un cliente de Cava que un cliente de Mendoza. Los trato completamente distintos. No es lo mismo un cliente de Salta y del norte que un cliente del sur. Tienen perfiles completamente distintos. Entonces yo lo tengo que identificar. En mi cartera tiene que estar identificado que esa persona es demográficamente influenciada por otras cuestiones. Bien, la base de datos, ¿cómo tiene que estar armada mi base de datos? Una vez más, dice ahí, antes de iniciar cualquier actividad debemos conocer cuál es el listado a trabajar. Historia, estadística interna para preparar la información que se debe trabajar, cartera vigente. ¿Cuál es? Cuando hablamos de cartera vigente es, yo puedo tener una base de datos de 1000 personas, pero de esos 1000 solo me compran 100. O sea, tengo un 10% de cartera vigente. El resto quizá está medio como un pescado podrido, le dicen, ¿no? Está muerto ahí. Si yo no saco de ahí y voy trabajando y haciendo un seguimiento y una devolución, esa es una cartera que está muerta. Entonces mi cartera vigente es cuánto de lo que tengo me está comprando y está activo, está en este proceso de devolución. Y otro desarrollo es el objetivo que yo tengo de personas a contactar y su cargo. No es lo mismo
hablando un poco de los médicos, que hoy toca un poco el rubro ese, hablar con un jefe de piso que con un médico clínico que está de guardia. ¿Por qué? Porque el jefe de piso tiene influencia sobre todo el resto de los médicos. Entonces, si vos contactaste a esa persona te va a referir para que el resto también compre. En el rubro que ustedes identifican, esto que decía Darío, no es lo mismo un arquitecto que tiene influencia sobre 20 o 30 constructores que contactar al albañil que le arregló la vereda a la abuela, porque quizá ese va a poder tener una capacidad de compra mucho menor. Nuestra base de datos tiene que tener perfilado y decir, este tiene un cargo importante y es un perfil de persona que a mí me interesa. En ese listado tiene que estar también la información, bueno, teléfono obviamente, celular, dirección, email, profesión o categoría del mercado. Esto es lo ideal. Yo sé que quizá en una primera instancia no tenemos y no le podés pedir todo esto en una primera instancia a un cliente porque dice, me ha pasado a mí de preguntar demasiado y me dice, flaco, ¿qué sos del FBI vos que me preguntás tanto? Y la realidad es que a mí me gusta saber, conocer, pero prefiero que de Oliva no, disculpame, y pido disculpas y voy para atrás, pero me gusta conocer bien a la persona antes de ofrecer cualquier cosa o pasar solo un precio. Ubicación geográfica y tipo de producto a presentar. Yo tengo que saber, de acuerdo a esa info, qué tipo de producto le estoy presentando a esa persona. Bueno, ¿qué características conoces sobre la experiencia del contacto? Vos no le podés caer a las 4 de la tarde cuando en realidad sabes que a esa hora el abogado tiene todos los clientes, o pegarle un llamadito y decir, mira, te llamo yo porque me escribiste, mira, en este momento estoy en audiencia, estoy en sesión, estoy en tribunales. Nosotros tenemos que conocer días y horarios que la persona está disponible para poder recibirnos, y eso tiene que estar escrito, te ayuda muchísimo. ¿Cómo lo volcás hoy? ¿O cómo lo hago yo? Bueno, Excel ayuda muchísimo. Obviamente, aquellos que tienen la posibilidad de comprarse un CRM, es la gloria y es fantástico. Tener un CRM es un sistema para que nosotros podamos escribir todos los datos y la historia de cada cliente. Cualquier compañía bien estructurada trabaja con un CRM y perfila a cada cliente y tiene una agenda de contacto diario en la que cada agente comercial trabaja en función de esa base de datos y te asignan una base de datos para que vos puedas trabajar todos los días en función y vos vas armando esa cartera, ¿no? También. Lo ideal es un CRM. Si no llegamos a tener un CRM porque es costoso, Excel, y si no Excel, yo trabajo mucho más porque se puede abrir desde cualquier lugar con las planillas de cálculos de Google. Entonces ahí podés escribir nombre, apellido, teléfono, contacto, historia, compras, todo esto arriba en una gran línea o en una sería fila, y abajo las columnas con los datos. Producto que más compra, vos tenés un producto estrella que seguramente la gente más elige, bueno, perfilalo, porque sabés que mañana tenés seccionado a esa persona, y si vas a hacer una difusión, un envío de mailing, mandás a esas personas este producto que sabés que les gusta. Y no haces acciones de gusto, con pérdida de tiempo. Producto y presentaciones que no compra, inventario, información complementaria que sirve, deportes que les gusta. Bueno, acá me parece fundamental que vos conozcas con el tiempo a la segunda compra o a ese primer contacto que haces. Si tenés la posibilidad de estar en persona, todo esto lo podés sacar tranquilamente. ¿Qué hobby tiene? ¿Qué deporte hace? ¿Qué gusto tiene? Eso lo tenés que conocer. Si vos solamente te quedás con que del otro lado es un nombre, una persona y nada más, y no hay una historia de vida del otro lado, es muy triste. Por eso la importancia de a qué te dedicás, vos qué hacés, conectarte afectivamente con esa persona y conocer el gusto. Y justo coincidía que la persona hacía un hobby y mañana apareció un producto que coincide con ese hobby y vos se lo vas a poder ofrecer. Carlos, mirá, me enteré que vos sabía que hacías esto y nos llegó esto. Mandámelo. El cliente no lo duda, porque vos ya lo tenés fidelizado y estás pensando en su necesidad. No hay nada más lindo que te llame un asesor comercial y te diga, estuve pensando en vos y tengo esto que me acaba de ingresar y sé que vos lo necesitás. Y cuando te lo dice vos, era lo que estaba esperando. Nadie lo hace. Lamentablemente tenemos un mercado tan triste que con muy poco, como llevar una base de datos ordenada, nos vamos a diferenciar. Si es la primera vez que llega a nuestro establecimiento, sea a través de una red social, teléfono, nuevamente físico, ¿qué producto o presentación le vamos a presentar?
conocer, eso queda escrito, hacemos una ficha de ese primer cliente, está o no en la competencia, conoce la competencia, sabe, comparó precios, viene referido de otro lado, te lo pasó un cliente que lo conocía, yo eso lo tengo que escribir, referido de Juan. Y Juan es uno de mis mejores clientes. Oh no, Juan nunca me compró, pero qué loco, me refirió porque sabe que yo trabajo bien. Nombre de la persona, beneficios relevantes a desarrollar. Bien, ya estamos terminando y ya que estamos lo liquidamos acá nomás porque nos queda un ratito. Ayuda de ventas, recordar que siempre tenemos que revisar cotizaciones, catálogos, fichas técnicas, nuestras tarjetas de presentación, materiales que pedimos y que cobramos, es decir, todo lo necesario para no improvisar y perder el contacto por falta de cualquier elemento. Como dicen, solo tenemos una primera opción para una primera buena impresión. Hay una sola chance, la primera. No hay segunda vuelta para una primera buena impresión. Es la primera. Entonces, si te toca estar ahí físicamente, la persona tiene que tener esa excelente impresión de vos. La primera. No hay segundas buenas impresiones. Bueno, y ahí habla un poco de los materiales que nosotros podemos tener y las cosas que podemos sumar. Yo creo que más importante que todos los regalos, merchandising o cosas que podamos entregar es nuestra comunicación y valor agregado. Si a eso vos le podés agregar una atención, un regalito, un anotador, algo que haga la diferencia, una lapicera, y que eso sume, seguramente haya un granito más de arena para la fidelización de esa persona. Bueno, apoyos en la negociación, acá hablamos de las rutas, lo importante que nosotros vamos a trabajar. Ahí nos dice que la mayoría de las empresas tiene apoyos que sirven para acelerar las decisiones en cuanto al material promocional, y en esto que hablábamos también de los plazos de financiación, eventos, showroom, lo hablamos con Ricardo en su momento de los eventos, personal de impulso, ofertas para los consumidores finales. Es importante tener en cuenta estas opciones. Si vos sabés que tenés herramientas de financiación, herramientas comerciales, mirá, si te llevas 2, te vamos a tener esto, y vos no lo sabés, y el cliente sabe que la competencia lo tiene, estás obviamente fuera de juego, out. Bueno, y acá hablamos de la ruta, planificación, clasificación de clientes, cómo calcular el tiempo, cómo trabajar, y acá hay un punto que me parece fundamental que lo desarrollemos, habla, desarrollar un indicador de visitas realizadas con pedidos y logros. Bueno, aquellos que trabajamos a través de redes sociales, quizá no visitamos gente, pero sí contactamos personas. Vos tenés que llevar un registro de cuántas personas contactás por día. Y en función de ese registro, la eficacia. Contactaste 10 y le vendiste a 4. Bueno, tenés una eficacia del 40%. Visitaste, te toca ir físicamente, bueno, visitaste 10 y le vendías 5, bueno, 50%, bien. Y trabajar sobre que ese porcentaje todas las semanas crezca un poquito más. Semana a semana eso tiene que ir subiendo. No puedo contactar 100 y cerrar uno, a no ser que trabaje, no sé, con algo muy recontra, requete exclusivo, vendedor de Audi, de Porsche, de BM, y quizás te toque contactar mucha gente. Así todo creo que tienen muy bien segmentado el mercado, y a las personas que tocan terminan siendo más efectivos ellos, ¿no? Por la exclusividad del producto. Pero tenemos que trabajar constantemente para ampliar nuestro porcentaje de eficacia. Incluir lo importante, el tiempo para contactar clientes nuevos, no solo trabajar con nuestra cartera. Nos pasa mucho que si nuestra cartera ya es muy grande, a generar prospectos nuevos se nos hace difícil, pero es fundamental siempre inyectar sangre nueva. Todos los días, aparte de tu cartera activa, tiene que haber inyección de clientes nuevos. Y llevar una estadística de rutas para decir, a ver, ya pasé por acá, ¿y cuán efectivo fue? No, pasé por estos clientes y la verdad estos me hacen perder el tiempo. Bien, hoy voy a trabajar con estos. Este nicho, esta profesión, este tipo de cliente, este tipo de persona. Algo importante, vamos de nuevo al trabajo sobre el César, tipo de ¿te puedo hacer un profesión. comentario? Sí, meta. Mirá, con respecto a eso de cuando uno tiene la cantidad de clientes y a veces no cierra, a veces uno tiene que buscar también el porqué. Nosotros
a mí me enseñaron cuando teníamos una franquicia que era francesa y lo que nos explicaban, lo que nos pedían hacer era tener una hoja con la cantidad, marcando como una especie de cuenta ganado, cuenta persona, las personas que entraban y los motivos de no compra. O sea, decía, bueno, entran 10, hay 7 que no te compraron, ¿por qué el motivo de no compra? Habían 5 o 6 estandarizados, uno era porque no estaba el talle, porque no estaba el color, porque no estaba el producto que estaba buscando, o porque no es un producto que uno comercializa, o porque el precio es muy caro. Entonces eso también te guía un poquito a saber por qué los otros 90 no te están comprando. Tal cual. Fundamental tener esa devolución. Bueno, eso se llama prospectar. Cuando yo prospecto, primero, agarro en lo que soy bueno, en lo que soy efectivo, y puedo agarrar mis 20, 30 o 1000 clientes, y cuando ya tengo confianza, preguntarles, ¿por qué me compras? ¿Qué es lo que yo te puedo ofrecer? Digo, decía, ¿tuviste algún asesor comercial que te llamó y te dijo qué es lo que te gusta de lo que nosotros hacemos? No, capaz que tenés una estadística, te mandan una encuesta, te mandan algo así, pero ninguno, persona a persona, quizá hace ese trabajo. Yo te digo, si vos harías ese trabajo, vas a subir una efectividad increíble y vas a tener una devolución de parte de tus clientes increíble. El decirle qué es lo que te sirve de lo que nosotros te ofrecemos. Y me gusta esto, me gusta aquello, me gusta así. Eso es oro en polvo para poder trabajarlo. Una vez que tenés ese contenido, decís, bueno, yo de mi cartera de clientes tengo este tipo de clientes. Por ejemplo, tengo de 100 personas, un 25% son médicos. Le pregunto a esos médicos y ¿por qué me compran? Y quizá de ese 25%, que son 25 personas, 10 me responden y me dicen, nos gusta esto, aquello, así, asá, nos parece que te elegimos por esto y aquello, o como decía Yanel ahí, son mamás que están ya con su bebé o en preparto y esas mamás están en este estadio. Esas mamás me hacen una devolución de que lo que nosotros le entregamos, si estamos hablando ya de clientes, ¿no? No de posibles clientes. Estamos hablando de personas a las que ya nos compraron. Nos hacen una devolución y nos cuentan el por qué nos eligieron. Ese material me sirve a mí para salir y buscar dentro del mercado, en el caso de los 25 médicos, del 25% de médicos, salir a buscar más médicos y decir, ¿dónde puedo conseguir una base de datos de médicos? ¿Dónde a una obra social? ¿Dónde puedo contactar más cantidad? ¿Cómo hago para conseguir grupos de mamás, en este caso si es ropa o si lo que yo haga, constructores, arquitectos? Y cuando me contacto con ellos, ¿qué les voy a contar? Lo que me contaron mis clientes, lo que me contaron los que ya están fidelizados conmigo, ese punto fuerte. Ese trabajo de prospectar es increíble porque es mirar y destacarme en lo que yo soy bueno y salir a buscar base de personas que tienen ese mismo perfil y que les va a tocar sentir esa misma satisfacción en el mismo lugar que yo toco. Un poco lo que decía, tener una devolución de el por qué no, si es la primera vez, pero el por qué sí de los que ya me compraron. Y ahí trabajar fuerte y machacar ahí, eso va a generar un fuerte impulso de cierre. Bueno, y logística de pedidos, esto es muy, muy estructural, pero bueno, estudiar créditos, información necesaria, documentos a llenar, forma de pagos, esto es básico. Si vos vas a decir, mirá, yo tengo financiación, buenísimo, podés pagar con Mercado Pago, podés pagar con, no sé, con crédito bancario o lo que sea, y la persona te dice, claro, pero yo no estoy bancarizada, o te dice, sí, buenísimo, y vos empezás a hacer todo y le pasás la cuota, pero el equipo vale 100.000 pesos y yo tengo una tarjeta de crédito con un saldo de 20.000. Y es decir, trabajé como un loco por falta de indagación. Entonces, el conocer esta parte es fundamental. Cómo se va a financiar, cómo va a ser, de qué manera, y tiempos de entrega, responsable del costo de transporte, si te haces cargo vos, si lo paga el cliente, quién hace esa llegada, si le llega hoy en tiempo de pandemia, si le va a llegar a la casa, si le llega con un cadete, si retira a la persona. Todo eso tiene que estar explícito, escrito o verbalizado para que la persona, cuando vos le contás la historia de lo que va a vivir, la experiencia de compra que va a vivir al adquirir tu producto o tu servicio, se haga una idea de ese proceso y que se le cumpla en todo, hace que esa persona sea fidelizada totalmente. Responsable de costo de transporte, instalación y capacitación
son fundamentales para avanzar. Bueno, y ya nos queda para la clase que viene administración del cliente, que ya nos va a quedar para la próxima. Bueno, chicos, se hizo un poquito más largo, le metimos un toquecito más. Vamos a seguir trabajando sobre esto. Y se escucha con eco, decía, bueno, ahí perdón que ahora sí. Bueno, clase que viene, vamos a hacer un poquito más de esta devolución y seguramente tengamos un ida y vuelta de los que hoy no hablaron. Así que prepárense. Tarea, queda la de la semana, vamos a dar una semana más. Es fácil, no es difícil, al principio cuesta. Yo la primera vez que me puse en el Zoom, recuerden, la primera clase estaba más duro que una estatua acá, no daba pie con bola, tocando botones y tratando de hacer andar. Todavía me cuesta un poquito, pero vamos un poquito más aceitados. Así que se ponen frente al celu y cuentan cómo vender ese producto, el beneficio de ese producto, no a mí, sino a un cliente. Tiene que estar dirigido a ese cliente. Ese ejercicio los va a ayudar muchísimo. Creo que ahora se está poniendo mucho más intenso, mucho más jugoso, mucho más práctico, y lo que viene va a estar buenísimo porque directamente vamos a trabajar sobre el cliente y cómo perfilar ese cliente. Buen martes, buenas ventas, Dios los bendiga a todos y un abrazo enorme. Gracias por quedarse hasta el final y compartir juntos. Nos vemos el martes que viene. Abrazo.